Para nosotros es un gran honor recibir a nuestros ponentes de la talla de los doctores Ivo Araujo Márquez y el doctor Fagundes Carhuavilca. También a nuestro compatriota, el doctor Erickson Costa Carhuavilca. El Perú, al igual que en Uruguay y en todos los países de Sudamérica, necesitamos de la información que puedan tener y traernos nuestros colegas de los países vecinos, como en este caso lo es de Uruguay. Hemos tenido en este mismo recinto la visita de otros colegas, como son turistas chilenos, argentinos, colombianos, entre otros. Ahora tenemos a colegas uruguayos que van a compartir con nosotros sus conocimientos. Estimados doctores, visitantes a esta zona, al Valle del Mantaro, este es un lugar donde, recordando nuestra historia, la independencia de toda Sudamérica. Aquí en estas tierras se llevaron a cabo las últimas batallas, como es la de Junín y finalmente la de Ayacucho. Así que es una tierra pujante, laboriosa, es una tierra que siempre ha hecho mucho por nuestro país. Teniendo en cuenta esto, queremos darle la bienvenida a la ciudad de Huancayo, especialmente a esta Corte Superior de Justicia de Junín. Y sabemos todos que con la exposición de los temas que el día de hoy se van a abordar, vamos a salir todos muy reconfortados. En Uruguay, como les decía, desde el 1 de noviembre de 2017 se concretó un cambio histórico desde el punto de vista legislativo, legal, cultural, social, un cambio de paradigma, como suele decir nuestro fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz. Pasamos de lo que era el viejo Código de Proceso Penal de corte inquisitivo a un nuevo proceso penal de corte acusatorio. Como ustedes saben, esto es un cambio importantísimo. El sistema acusatorio descansa básicamente en la limpia separación de las funciones de acusar y juzgar, y aprovecho ya desde el inicio para decir que sé que ustedes saben de este tema porque lo están implementando desde hace un tiempo, mucho más que nosotros en Uruguay. Así que discúlpenme si en alguna ocasión digo o me refiero a algunos conceptos que ustedes ya los tienen muy bien aceitados seguramente por haber transcurrido un tiempo más largo en la aplicación de este sistema procesal penal acusatorio. De cualquier forma, es inevitable referirme a algunos aspectos y, como les decía, en Uruguay, ahora, para nosotros es una novedad, quizá debió ocurrir mucho antes, pero bueno, recién se concretó ahora, después de muchos intentos fallidos a través de décadas. En estos momentos entonces ocurre lo que debió ocurrir desde hace mucho tiempo, es decir, la separación de las funciones. El fiscal investiga con la autoridad administrativa que lo auxilia, solicita la formalización en caso de que encuentre derecho para ello, acusa o pide sobreseguimiento, tal cual ustedes lo saben. El defensor realiza la defensa del imputado desde el inicio de la investigación indagatoria. Eso creo que es un punto importante que después mi amigo Ivo les va a especificar un poco más en cuanto a ese aspecto temporal, es decir, desde cuándo el defensor asiste al indagado, en este caso, ¿no es cierto? Y el juez es el que dirige las audiencias y juzga, lo que debe hacer siempre, sin aportar prueba en ningún caso, por supuesto, respetando la estrategia y la teoría del caso de cada una de las partes. Esto se vincula en nuestro país, en Uruguay, con las garantías del debido, y en todos los demás también, pero particularmente estoy hablando de Uruguay, con las garantías del debido proceso, que están consagradas en el artículo 12 de la Constitución de la República, en que dice que nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso ni sentencia legal. Una forma más elaborada que la que rige en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable ante un juez o tribunal competente e independiente. Se dice que el nuevo Código de Proceso Penal en Uruguay le da a las partes una razonable o
decía que se dice que el nuevo Código de Proceso Penal le da a las partes una razonable oportunidad de ser oídas, producir pruebas, controlar el diligenciamiento de la misma, dentro de un sistema acusatorio y adversarial, caracterizado por la igualdad efectiva de las partes. Un desafío bastante importante de la igualdad de las partes, pero bueno, después podremos andar en eso. Hay, como decíamos, una nítida separación de las funciones dentro de los principios de inmediación y oralidad. Y el verdadero rol del juez es el de juzgar, como decíamos. Tiene poderes de ordenación y dirección que le son naturales, especialmente en lo relativo a la dirección de las audiencias. Pero en Uruguay, lo que parece una cosa obvia, todavía decimos que el juez ya no investiga. Pareciera que eso debería ser algo que hubiéramos debido superar hace mucho tiempo, pero bueno, es reciente y es novedoso. El juez, hasta el último día de octubre de 2017, en Uruguay era quien investigaba, con el auxilio de la autoridad policial. Y después era quien fallaba, quien dictaba sentencia. Esto era netamente inquisitivo, obviamente. Esto hoy le corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal, que es quien está a cargo de la investigación. Tampoco, por supuesto, el juez tiene iniciativa probatoria, las pruebas se admitirán a petición del fiscal, de la defensa o de la víctima. Aspecto importante, la presencia de la víctima. Hasta ahora era una figura oculta, no aparecía prácticamente. Pasaba por los juzgados, declaraba, se iba, y si no le decíamos, por razones prácticamente humanitarias, de cuál era su situación, por qué estaba ahí, qué pasaba con su caso, cómo podría dilucidarse en el futuro, si no le dábamos alguna explicación, iba al juzgado y se iba y no participaba absolutamente en nada y no sabía de nada de lo que podía pasar después. Esa figura de la víctima hoy se ha rescatado de manera importante. No se ha llegado a la figura del querellante, pero se entiende que se ha quedado a mitad de camino en ese sentido, pero sin embargo, de cualquier forma, la víctima tiene una participación activa en el proceso, en varias oportunidades se le da precisamente la posibilidad de intervenir, en algunos facultativos, puede hacerlo o no, pero la víctima está presente en el proceso en varias partes del mismo, y eso es una gran novedad, es una de las grandes novedades que tenemos que rescatar. El tribunal, como decíamos, solo puede efectuar preguntas aclaratorias a testigos y a los peritos. No se prevé diligencia para por proveer, no puede salvar el juez deficiencias ni de la fiscalía ni de la defensa. El principio acusatorio se fundamenta en Uruguay en un principio de carácter constitucional, en el artículo 22 de la Constitución de la República, que dice que todo juicio criminal empezará con la acusación de parte o del acusador público. En este marco de las cosas que he mencionado, de que ustedes, la mayoría de ellas seguramente ya las tienen presente, podemos decir algunas cosas del rol del fiscal, que en el caso me comprenden, por lo que les decía que yo cumplo funciones como fiscal justamente en mi país. En la línea de lo que venimos a decir entonces, lo que ocurrió a partir del 1 de noviembre de 2017 con la puesta en funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal es fundamentalmente los cambios esenciales del nuevo sistema que rige en Uruguay en redefinición del rol y de los poderes de deberes del Ministerio Público. Ahora existe lo que se denomina la Fiscalía General de la Nación. Hay una nueva ley de organización y funcionamiento de esa Fiscalía General de la Nación, y además hay un nuevo estatuto para los fiscales que nos rigen. Todo ello nos da el marco de actuación para nuestra función. El nuevo Código de Proceso Penal implica un cambio esencial en los roles entonces, y como decíamos, redefine la actuación de los jueces, de los fiscales, da mayores garantías y derechos para el imputado, amplía las facultades para la defensa. Además hay, como ya les dije, una mayor participación de la víctima y de su defensor. El Ministerio Público es el titular de la acción penal y deberá practicar todas las diligencias que sean conducentes al éxito de la investigación. Esto es textual lo que dice nuestra norma, al éxito de la investigación. Concepto sobre el cual la doctrina se ha mostrado un poco reacia a aceptarlo pacíficamente, por cuanto entienden que no es muy feliz el concepto de éxito de la investigación. Pero sin embargo, es lo que dice nuestra ley. Yo entiendo que éxito de la investigación va a ser, una investigación puede ser exitosa, ya sea que desemboque en una formalización y en un juicio, eventualmente, o ya sea que no se encuentren elementos suficientes, pero sí que haya tenido la rigurosidad suficiente como para que la Fiscalía, al término de la investigación preliminar, tenga los elementos suficientes para determinar qué es lo que debe hacer.
es una visión de lo que puede significar esta frase. Dice además nuestra norma que, como le incumbe investigar al Ministerio Público, nuestro código dice que promoverá la persecución penal. Otra frase que también se ha dado lugar a algún tipo de cuestionamiento por parte de la doctrina, en la medida en que se entiende que hubiera sido más ajustado decir que promoverá la indagatoria preliminar y dejar el hecho de promover, o la frase de promover la persecución penal ya para el momento de la formalización, es decir, cuando ya tiene elementos suficientes de que se ha cometido presuntamente un delito y las personas que presuntamente estuvieron involucradas en el mismo. Bueno, entonces la doctrina ha calificado como un léxico un poco ambiguo en ese sentido lo que dice nuestro codificador. Para el cumplimiento de su rol, nuestra nueva norma establece poderes de deberes fundamentales que surgen del artículo 45. Voy a tratar de no referirme al número de artículos porque sé que eso a ustedes no les va a significar o no les va a sumar mucho, más bien ir a la parte conceptual. Y entonces, como decíamos, hay poderes de deberes que surgen de nuestro nuevo código, por supuesto, dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas, con el auxilio de la autoridad pública. Por supuesto, también disponer la presencia en su despacho de todas aquellas personas que puedan aportar algo o elementos útiles para la investigación. Esto incluye, obviamente, al indagado, denunciantes, testigos, peritos. Está previsto que, en algún caso, la persona que es citada en primera instancia a través de la autoridad policial no concurra a la fiscalía y, por tanto, está previsto que se pueda pedir al juez y con autorización judicial se produzca la conducción de esa persona. Esa es una posibilidad que, de hecho, la estamos utilizando cuando resulta necesaria. Además, el fiscal puede no iniciar la investigación, entre otras medidas que puede adoptar o algunas acciones, puede proceder al archivo provisional de la investigación, puede aplicar el principio de oportunidad arreglado. Después, más adelante, les indicaré brevemente en qué consiste cada una de estas situaciones. Puede solicitar medidas cautelares, puede solicitar la formalización, obviamente, si entiende que hay mérito para ello. Puede deducir acusación o solicitar el sobreseimiento. Puede atender y proteger a víctimas y testigos. Ahí yo diría que, más que puede, debe. A nivel interno, nuestra Fiscalía se ha establecido como una obligación de los fiscales o de las fiscalías atender a las víctimas. Como ustedes se dan cuenta, es una aplicación del nuevo código que es muy reciente y no tenemos en realidad, a razón de ser sinceros, un soporte en cuanto al factor humano como para atender esas necesidades. Se trata de atender a la víctima, pero no es lo que está previsto, es decir, seguramente se necesitarán mayores y más especializados recursos humanos para atender a las víctimas del delito en el futuro, pero está previsto y en el momento se hace lo que se puede. También puede solicitar, obviamente, a otras instituciones del Estado, el fiscal, toda la información necesaria, siempre y cuando esa información no vulnere los derechos o las garantías fundamentales de las personas. Las decisiones del Ministerio Público se dictarán bajo los principios de legalidad y objetividad. Este concepto de objetividad después vamos a volver sobre él porque da lugar a alguna apreciación también de corte doctrinario. En todos los casos, las decisiones del fiscal van a estar debidamente fundadas, por supuesto, especialmente en aquellas hipótesis donde su resolución tiene un alcance de tal importancia que amerita un mayor rigor en la fundamentación. Esto es, por supuesto, cuando decide iniciar la investigación, o cuando decide el archivo provisional, o cuando decide aplicar el principio de oportunidad arreglado, y por supuesto cuando deduce acusación o solicita sobreseimiento. Es decir, el alcance de su decisión es tal que amerita un mayor rigor, una mayor exigencia de fundamentación. Nuestra norma dice claramente que el fiscal, el Ministerio Público, cuando ejerce la acción penal, es parte en el proceso. De eso no cabe dudas. No obstante ello, y esto lo hago solo a modo de paréntesis, la doctrina en algún sentido se ha animado a cuestionar un poco esto,
a partir de que entender que el dominio que tiene el Ministerio Público en la indagatoria preliminar no significa discrecionalidad o arbitrariedad en su actuación que debe desenvolverse en el marco de una escrupulosa legalidad e imparcialidad objetiva, dice, lo que está establecido en la ley orgánica. El doctor Gonzalo Fernández, prestigioso doctrino de nuestro país, empezándose desde la mirada de un penalista, como él mismo titula su obra, dice que Smith señala a este respecto que desde Savigny en adelante las funciones del Ministerio Público se centran sobre la idea de la justicia y de la legalidad estricta, calificándolo como un órgano público de indagación que debe actuar como custodio del derecho ante su propio tribunal. Esto ha sido compartido por la casi totalidad de la doctrina y devenido una opinión claramente dominante, dice este doctrino uruguayo, como les mencionaba. No en balde, Schluchter designa al Ministerio Público como la autoridad más objetiva del mundo. Sigue diciendo el profesor Fernández que es precisamente ese deber de objetividad lo que conduce a que algunos autores niegan al fiscal su carácter de parte procesal y dice que serían sujetos del proceso, y por consiguiente a no admitir el juicio penal como un proceso partivo adversarial. Y recuerda que Belin ya caracterizaba al fiscal como un sujeto procesal peculiar o atípico, una parte imparcial, decía, destacando que el Ministerio Público, por tanto, a pesar de ser parte, no debe ser parcial, según esta opinión, y al contrario, debe ser objetivo por completo. Esta es una opinión doctrinaria cuestionadora, que sirve para poner sobre la mesa algunos aspectos que quizá en el debate puedan enriquecernos. De cualquier forma, de lo que surge de la norma, como les decíamos, nuestro código claramente dice que el Ministerio Público actúa y cuando lo hace como parte. ¿Correcto? O sea que eso no cabe dudas. Una parte especial. Y una parte especial, sí, obviamente. Bueno, siguiendo entonces con lo que es el nuevo sistema procesal penal que se está aplicando en el Uruguay y que lleva a la fecha 5 meses, unos pocos días de aplicación. Eso para ponernos un poco en contexto de que para nosotros todavía estamos recién empezando a transcurrir por este camino y que por tanto estamos descubriendo día a día los problemas que van surgiendo a partir de la aplicación del nuevo código, que desde ya se está manejando la posibilidad de modificaciones legislativas y desde que antes de la puesta en marcha del código ya se decía que iba a meditar correctura legislativa justamente. De tal forma que entonces, como les decía, todavía hay muchas cosas por dilucidarse, hay caminos que todavía no hemos llegado a transitar por una cuestión de tiempo material, sencillamente. Los juicios todavía son pocos, los que han transcurrido en su totalidad como juicios orales y públicos, y sobre eso hablaremos más adelante. Volviendo a lo que es el tema que estamos hablando ahora y que tiene que ver con la investigación preprocesal, la investigación de orden administrativo, preliminar o indagatoria preliminar, como se le llama. En cuanto a su forma de inicio, seguramente no hay mayores novedades respecto de lo que ustedes ya conocen aquí, quizás estamos casi seguros que estamos hablando más o menos de lo mismo. En su forma de inicio de la investigación preliminar es cuando existe la ganancia delictual, ya sea la ganancia propia o impropia, en sus distintas modalidades, por denuncia o instancia, formulada de acuerdo a las previsiones de este código, y en este caso quizás en el tema de la denuncia pueda hacer una pequeña puntualización antes de seguir. La denuncia, dice nuestro código, que también puede hacerse, además de la Fiscalía, obviamente, ante la autoridad administrativa o ante cualquier tribunal con competencia penal. Y después, obviamente, tiene la obligación de remitirlo de forma inmediata a la cuestión. No parece muy aceptable que pueda hacerse la denuncia o que esté permitido que se pueda hacer ante cualquier tribunal con competencia penal. ¿Por qué? Imagínense ustedes que nosotros nos manejamos en un medio que es muy chico, ciudades pequeñas, pocos jueces que atienden en materia penal y que de alguna forma muchas veces tratan de preservarse para la eventualidad de que se llegue al juicio oral, de que un juez no esté contaminado y no haya tenido ningún tipo de participación en ninguna de las actividades anteriores. Entonces, en ese marco, imagínense ustedes que si la persona puede ir ante cualquier juez con competencia penal y presentar su denuncia, podría pensarse que por cualquier circunstancia, o casual o no,
o voluntaria, ese juez pueda tomar conocimiento de alguno de los aspectos de esa denuncia y que después pueda ocurrir que ese juez resulte competente para atender en el juicio. Entonces estaríamos ante un juez que ya está contaminado. ¿Por qué? Porque con anterioridad tuvo conocimiento de algún aspecto, por lo menos, de esa denuncia que dio lugar a la investigación preliminar. Entonces, esto suponemos que estamos previendo que es una de las modificaciones legislativas que pueden ocurrir en el futuro. Lo correcto sería denunciar directamente ante la Fiscalía o ante la Policía, pensamos nosotros, en Uruguay, sin transformar al juez en una especie de mensajero. No es lo que corresponde. Como les decía entonces, para no insistir mucho en las formas de inicio de la investigación preliminar, la tercera, hablábamos de la flagrancia, hablábamos de la instancia o denuncia, y la tercera posibilidad es cuando el Ministerio Público, por cualquier medio idóneo, ha tenido conocimiento del hecho que amerita el inicio de una investigación y que por tanto actúa en tal sentido. La indagatoria preliminar no forma parte de la estructura del proceso, aunque también esto no lo podemos decir en forma terminante, por lo que más adelante le vamos a manifestar. Pero en principio, la indagatoria preliminar, y en los hechos así está ocurriendo, no forma parte de la estructura del proceso, es preprocesal, es una fase administrativa y puede llegar a integrar el proceso algunas de esas actuaciones siempre y cuando sea con la actuación que se haya realizado con la autorización del juez, es decir, que se haya judicializado. Se puede llegar a integrar el proceso de diligencias de prueba anticipada, que solicite el fiscal al juez para realizarlas, la defensa o la víctima, o medidas cautelares preliminares, previstas. Nuestro código en este sentido podemos hacerle la crítica de que se comete el error del codificador al incluir la indagatoria preliminar dentro del proceso de conocimiento. En principio, como les decía, la indagatoria preliminar es preprocesal. Es el momento donde el Ministerio Público, en calidad de órgano requirente, debe reunir los elementos necesarios para concluir lo que puede ser después la clausura de la investigación o solicitar una audiencia de formalización según el caso. Es una fase de investigación pura y previa al proceso, como les decía, en la cual se indaga el hecho que llega a conocimiento del Ministerio Público por alguna de las formas que ya hemos visto, y se procede a la búsqueda de medios de prueba, en realidad de evidencias, porque no son medios de prueba, sino hasta tanto estemos en el proceso, y siempre y cuando el mismo llegue a iniciarse, por supuesto. Como les decíamos, el fiscal tiene atribuciones de dirigir la investigación con el auxilio de la autoridad administrativa. Hablábamos de lo que es el concepto del éxito de la investigación y decíamos cuál es a nuestro criterio, aunque ha sido objeto de crítica por parte de la doctrina. Y lo primero que tiene que hacer el fiscal, obviamente, porque cuando recibe la noticia de crimen o instancia de parte, es evaluar si el hecho noticiado en carta o no, en una figura típica. Entonces, si el hecho tiene apariencia de tipicidad, decide inicio de investigación. La regla es que el fiscal está obligado a investigar. Pero hay, en nuestro código previsto, varias, por lo menos dos o tres posibilidades donde el fiscal puede no investigar, por supuesto fundamentando su resolución. Estamos entonces en un modelo acusatorio y adversarial, donde en principio pareciera que la exclusividad en la investigación administrativa, en la investigación preliminar, perdón, que la exclusividad de la actuación le corresponde al Ministerio Público. Sin embargo, eso se ve matizado en algún aspecto, porque está previsto que tanto el imputado y su defensor como la víctima puedan solicitar el diligenciamiento de alguna prueba que tenga que ver con el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Y el fiscal será quien resolverá si es conducente o si resulta conducente o no el diligenciamiento de la prueba que se está solicitando. Vean ustedes que aquí una vez más estamos mencionando a la víctima como posibilidad que tiene de solicitar el diligenciamiento de pruebas. En realidad sería la búsqueda de insumos o evidencias, a los efectos de ajustarnos a los términos, porque no estamos hablando de pruebas todavía. Entonces, esa exclusividad de la Fiscalía para la reunión o para
digamos, el acopio de insumos en el marco de la investigación preliminar, esa exclusividad se ve matizada porque en algún aspecto también la defensa y la víctima pueden estar interviniendo. La defensa, por supuesto, que puede llevar sus propios insumos, por ejemplo, una evidencia previa de medida cautelar de prisión preventiva que solo puede ser solicitada por el fiscal. Bueno, ya decíamos entonces que el imputado, defensor y víctima pueden solicitar las diligencias al fiscal pertinentes y útiles para el crecimiento de los hechos, y que el fiscal es el que resuelve si acepta o no. Los elementos convictivos que se reúnan entonces en esta etapa, en la indagatoria preliminar, no son pruebas, ni valen aún como prueba, ya que la prueba solo se va a producir dentro del juicio y ante el tribunal. Eso está previsto en el artículo 259.1 de nuestro nuevo Código de Proceso Penal, donde dice claramente que la actividad desarrollada en la indagatoria preliminar para reunir medios de prueba que posibiliten la ulterior iniciación del proceso no se integrarán en ningún caso a este, salvo cuando hubieran sido dispuestas con intervención del tribunal. Por supuesto que acá dice con intervención del tribunal y no dice por iniciativa del tribunal. El tribunal interviene a petición del Ministerio Público, desde luego. Aquellas diligencias que se realicen con la autorización del juez son las que después pueden integrar sí el proceso. Por ejemplo, una orden de allanamiento que deberá solicitarse al juez, por supuesto, por ejemplo, una intervención telefónica, interceptación telefónica. Entonces, eso sí después puede formar parte del proceso. Todo lo demás no. Decíamos que la Fiscalía tiene la obligación de investigar, pero que existen algunas excepciones donde puede o no iniciar la investigación o cesar una investigación que ya está en proceso. El fiscal podrá abstenerse de, esto sería la aplicación del artículo 98, que sería el archivo previsto por ese artículo, la posibilidad de archivar sin perjuicio, un archivo provisional. El fiscal podrá abstenerse de toda la investigación o de dar por terminada una investigación ya iniciada, como les decía. Primero, si los hechos relatados en la denuncia no constituyen delito, si los antecedentes y datos suministrados indican que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado, si las actuaciones cumplidas no hubieran producido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria. Desde ya les digo y les comento que en la experiencia que estamos teniendo, la aplicación de este artículo, el artículo 98 de archivo provisional, se utiliza mucho, obviamente cuando están dadas las condiciones para ello. Pero es una de las salidas que se está utilizando cuando no se obtienen los insumos o evidencias suficientes como para seguir adelante la investigación. La resolución del fiscal, será siempre fundada, obviamente, como ya le hemos manejado anteriormente. Y deberá comunicarla, si decide el archivo provisional, deberá comunicarla al denunciante y en su caso a la víctima. Vean, una vez más, mencionando a la víctima. Y nuestro código prevé lo siguiente: el denunciante o la víctima podrá solicitar al juez que ordene el reexamen del caso. El fiscal decidió archivar. La víctima dice, no, pero no estoy de acuerdo, fue notificada. Tiene 30 días, a partir de que fue notificado por parte del fiscal de su resolución de archivo, tiene 30 días para pedirle al juez el reexamen del caso. Entonces, el tribunal se convoca audiencia para ello y el tribunal escucha al peticionante y al fiscal actuante. Y si considera que los hechos pudieran constituir delito, vean que las tres opciones que manejamos antes ahora podrían, alguna de ellas no ser así, por tanto el juez resolvería en contrario. Si en realidad sí los hechos pudieran constituir delito, o que la responsabilidad penal podría no estar extinguida, o que es posible continuar útilmente la indagatoria, entonces el juez en la misma audiencia y sin más trámite ordena el reexamen del caso por el fiscal subrogante, lo que notificará al jerarca del Ministerio Público para su conocimiento.
La resolución del juez no admite, en ese caso, según nuestro nuevo código, recursos. El fiscal actuante hasta ese momento, ese fiscal que resolvió archivar, queda inhibido de seguir. Y interviene entonces el fiscal subrogante, que va a tener 20 días para resolver si confirma lo que dijo el fiscal anterior o si revoca esa decisión y resuelve o iniciar la investigación o continuar la investigación que había cesado, según el caso. La decisión del fiscal subrogante será definitiva. Concluye la cuestión y se comunica al tribunal, al jerarca del Ministerio Público y al peticionante que pidió el reexamen. Aquí se puede decir que hay un resquicio, y lo comentábamos con Ivo, un resquicio del sistema inquisitivo, porque noten ustedes que el juez puede resolver o va a estar resolviendo en función de cómo evaluó, efectivamente, como dice Ivo, cuestiones ajenas a su rol. Y en definitiva, ¿quién es el que sigue la investigación, decide si investiga, si no investiga? El fiscal. Pues aquí el fiscal está sometido de alguna manera a lo que dice el juez. No sé si se escucha, pero una de las soluciones para este tipo de situaciones sería consagrar directamente la acción privada. Sí. No, una que lo charlamos con el ESAR hoy, que una de las soluciones para este tipo de situaciones sería directamente consagrar la figura del querellante en forma subsidiaria para cuando el titular de la acción pública entiende que no están dados los elementos, no tiene un caso para llevarlo a la justicia. Entonces ahí se genera en forma subsidiaria, me parece que sería la solución más inteligente que converse con el sistema acusatorio, generar la figura del querellante, que será el privado, de consagrar, por lo tanto, la acción privada del querellante. Pero esta situación en donde un fiscal considera que no hay elementos para formalizar, hay una oposición de la víctima y luego participa en una situación bastante extraña, el juez, ¿no?, decidiendo que vaya un subrogante, más allá que técnicamente no sería un non bis in idem, porque técnicamente no lo es, pero es una situación que a todas luces choca con la lógica acusatoria, ¿no? Eso podemos preguntarle también la opinión a nuestro amigo Erickson, a ver si está de acuerdo con ello o no. Pero en todos los casos, que lo confirmó Eleazar también, es un resquicio de inquisitividad en el código, ¿no? Tal cual como decíamos entonces, y continuando un poco la línea de pensamiento de Ivo, es así este resquicio del proceso inquisitivo que uno vislumbra que está allí y que, bueno, veremos si en el futuro alguna correctura legislativa cambia esta situación, pero por el momento es así y es lo que marca nuestro código. Decíamos que ese archivo que resuelve el fiscal es sin perjuicio de lo que dice el artículo siguiente, que tiene que ver con la posibilidad de que surjan hechos nuevos que ameritan la reapertura de la investigación. Básicamente es eso. La otra posibilidad que tiene el fiscal de no investigar o de abandonar la investigación ya iniciada es aplicando el principio de oportunidad, que se llama. Cuando se trate de delitos de escasa entidad que no comprometan gravemente el interés público, a menos que la pena mínima supere los 2 años de privación de libertad, o que hayan sido presumiblemente cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Si son hechos que hayan sido presumiblemente cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por mínimo que sea el delito, se investiga igual. Eso está claro. No hay de delito pequeño para los funcionarios públicos en este caso. Si hubiera, allí nos aplicarán un requisito de oportunidad. Si hubiera también otra posibilidad, que hubieran transcurrido 4 años desde la comisión del hecho y se presuma que no haya que resultar pena de penitenciaría, no concurriendo algunas de las causas de suspensión o interrupción de la prescripción. La decisión del Ministerio Público de no iniciar la persecución penal o de abandonarla se adoptará siempre por resolución fundada. Lo que decíamos, obviamente, que a mayor alcance de la resolución, mayor fundamentación para la misma. Entonces, siempre por resolución fundada, se remitirá al tribunal, conjuntamente con los antecedentes, vemos la figura del juez que vuelve a aparecer, para el control de su regularidad formal, dice. También se comunicará al jerarca de servicio y en su caso al denunciante de la víctima. Si el tribunal entiende que la decisión del fiscal no se ajusta a derecho, una vez más estamos ante una hipótesis como la anterior que conversábamos recién con Ivo, la misma situación, así lo declarará con noticia del jerarca del Ministerio Público.
El fiscal actuante, más o menos, es la misma situación que habíamos planteado ya para cuando el archivo provisional. El fiscal actuante queda impedido de seguir y el subrogante tendrá 20 días para reiterar o rectificar definitivamente la posición de la Fiscalía respecto a esa aplicación del principio de oportunidad. Otro aspecto que consideramos que puede resultar interesante respecto de la investigación preliminar es que rige el principio de reserva. ¿Y cuándo se aplica el principio de reserva de las actuaciones? ¿Y respecto de quién? La regla es que las actuaciones que se realizan en una indagatoria preliminar por parte de la Fiscalía y en los términos que hemos venido mencionando hasta ahora son reservadas para todos los terceros ajenos a la investigación. También es de regla que todas las actuaciones que forman parte de la investigación preliminar no habrá reserva respecto de ellas con respecto a el imputado, su defensor y la víctima. Pero hay una excepción. El fiscal puede, fundadamente y ante el tribunal, solicitar que la reserva de las actuaciones o de alguna de las actuaciones también alcance al imputado, al defensor y a su víctima. Obviamente que esto debe ser debidamente fundado. Puede pedir la reserva por un plazo de hasta 40 días, según lo que marca nuestro código, que podrá ser prorrogable esa reserva hasta por 6 meses. O sea que estamos ante una excepción. En esos casos, para el imputado, su defensor y la víctima también podría tener andamiento la aplicación de la reserva. Ahora, ante esta situación, el imputado, su defensor y la víctima podrán comparecer ante el juez y pedir o el cese de la reserva, siempre fundadamente, por supuesto, o una limitación de la misma. Limitación que puede ser en términos de a qué personas alcanza, a qué actuaciones alcanza, o una limitación en cuanto al tiempo de duración, al plazo que se ha previsto para la reserva. Eso está previsto también. Y por último, y es importante esto también, y es en este caso una regla, de ustedes que pasamos de reglas a excepciones a reglas, siempre en la aplicación del principio de reserva, no pueden ser reservadas para el imputado y para su defensor, y esto es una regla, las declaraciones del imputado, los informes de los peritos respecto a su persona o de cualquier otra actuación en que hubiera intervenido él, el imputado o su defensor. Ahí no puede haber reserva. Un aspecto importante que consideramos relevante traer a colación tiene que ver, no conocemos la realidad exacta como es aquí, pero sí les podemos contar un poco de cómo es allá, y que tiene que ver con la relación entre la Fiscalía y la Policía. Uruguay es un país pequeño, como ustedes saben, y aún en un país pequeño como Uruguay les puedo decir que no en todas las ciudades, no en todos los lugares ocurre lo mismo. En algunos lugares hay una mayor mancomunión en la actuación y en otros lugares no tanto, en cuanto al relacionamiento funcional de lo que tiene que ver con la Fiscalía y la Policía como autoridad administrativa. Para simplificarles o simbolizar un poco la situación, en Uruguay en estos momentos hay una cierta sensación y se escucha mucho decir que la policía está con las manos atadas. Y se está tratando de revertir eso. Primero porque se entiende que no es de tal alcance la situación. Pero aún así se están previendo soluciones legislativas para devolverle a la policía algunas actuaciones que hoy están vedadas. Pero lo cierto es que hoy por hoy la policía ha sentido el impacto de la restricción enorme en su actuación o en sus márgenes para actuar. Y como contrapartida, la Fiscalía se ha habido notablemente recargada en la actuación que debe tener. Sin con esto querer decir que la Fiscalía no debe hacer lo que tiene que hacer en el marco de lo que es un verdadero proceso de corte acusatorio,
Sí podemos decir que se dan situaciones, por ejemplo, de que, como decíamos recién, la denuncia puede hacerse ante la autoridad policial, entre otras cosas. Pues bien, ha ocurrido que la gente, o que el denunciante, o la víctima va a la policía a realizar una denuncia y en la policía le indican que vaya a la fiscalía porque su denuncia va a tener un andamiento más rápido o porque va a ser más eficaz la resolución del tema, o por lo menos encarar la situación que está sufriendo la persona. O sea que en esos casos, en la fiscalía se están recibiendo denuncias, como está previsto, pero en algunos casos denuncias que vienen desde la policía y que la policía no las tomó porque resolvió no hacerlo para mandarlo directamente a la fiscalía. Ese tipo de cosas es lo que se va a tratar de corregir, se va a tratar de buscar la forma para que la policía tenga recupere algo de aquellas cosas que hacía siempre sin que eso signifique retasear en nada los principios que deben regir en un proceso penal acusatorio. ¿Correcto? Y donde la figura o la función de la fiscalía no se vea para nada resentida, sino al contrario, quizás fortalecida, porque muchas veces en estos momentos puede ocurrir, y me atrevo a decir que algunas oportunidades ocurre, que la fiscalía no cumple cabalmente sus funciones porque está cumpliendo otras funciones que quizás no debiera estar cumpliendo. Algunas de corte incluso administrativo, que nos impiden o nos restan tiempo de abocarnos a la investigación propiamente dicha, que es lo que debe concentrar nuestro mayor esfuerzo. En el marco de esa actuación de la policía, que está sumamente restringida, podríamos decir que está previsto en el código, por ejemplo, el control de identidad por parte de la que pueda hacer la policía. Pero acá no se trata de un imputado, se trata de una persona cualquiera que va por la calle y que es detenida por un control de identidad. Se le pide la documentación o lo que pueda asegurar respecto de su identidad de quién se trata. Si la persona no colabora, está previsto que pueda ser conducida a una seccional policial, no puede estar allí más de 2 horas. Si se niega a colaborar, el código no dice nada. No está previsto nada, simplemente deben dejar que se vaya, lo dejarán que se retire y nada más. Pero esa es la situación. Bueno, la Fiscalía debe llevar una serie de registros, sobre eso no voy a abundar, pero sí les voy a decir que muchos de ellos tienen un corte netamente administrativo y que de alguna forma nos restan tiempo que no nos sobra para nada, al contrario, falta tiempo porque no tenemos los recursos humanos suficientes todavía. El propio fiscal de corte lo ha reconocido hace muy poco, que necesitamos más fiscales, pero bueno, por el momento no los tenemos y tenemos que arreglarnos con lo que estamos, digamos, ¿no? Con el personal del cual se dispone. En cuanto a la duración máxima de la investigación preliminar, aquí hay un punto que es interesante. Yo les decía recién que la investigación preliminar es siempre preprocesal, pero no debo decir siempre. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la práctica nos dice que hasta hoy yo les puedo decir que hasta donde yo conozco, la investigación preliminar siempre es preprocesal en la mayoría de los casos y digamos en gran parte de esa investigación preliminar. Sin embargo, el código, cuando habla de la máxima duración de la investigación, o sea, hasta cuándo puede ir, habla de que puede durar hasta 1 año después de la formalización, contado desde la formalización, inclusive prorrogable por 1 año más. Ese es el tiempo que puede durar la investigación preliminar, pero noten ustedes que ya estamos hablando de investigación preliminar, que la estábamos situando cómodamente como preprocesal, y resulta que ahora tenemos que hablar de la investigación preliminar en el marco del proceso, lo que de alguna forma no cierra mucho, resulta difícil de explicar el desarrollo de esa investigación que ya no va a ser preprocesal, porque ya se formalizó. Pues bien, el código en ese sentido está previendo, en cuanto a la duración máxima, entonces 1 año a partir de la formalización, con la posibilidad de ser prorrogado por 1 año más a 2 años. Que antes de una última reforma que hubo, el plazo era... Que esta modificación también fue del año pasado, 2017, antes de la implementación del código. Antes de ello, se hablaba de 1 año, pero para la fase administrativa, ¿no? Preprocesal. Y la modificación fue justamente establecer 1 año a partir de la formalización en la etapa judicial. Por lo tanto, se dio la particularidad que también deja las claras un problema, ¿no? Es que no tiene plazo la etapa administrativa, quedó sin plazo.
Entonces ahí hay un problema extra que también capaz que Eleazar comenta algo, pero hay un plazo a partir de la formalización de un año, pero hacia atrás, en la etapa administrativa, no hay plazo directamente, y eso creemos que es un problema. Sí, consideramos que es un problema hasta el punto que seguramente no sería aceptable pensar en una investigación con tiempo indefinido. Hay que buscar alguna forma de que esto tenga un cierto límite, un cierto plazo. Y de alguna manera también está previsto que la persona que está investigada y que sepa que está investigada, pero que aún no ha sido citada a la Fiscalía, por ejemplo, y que aún no tiene a su defensor, pero si se sabe investigada, puede solicitar al juez que la Fiscalía explique el alcance de su investigación y eventualmente formalice o no, pero no puede estar investigado indefinidamente. Eso es un aspecto, pero de cualquier forma eso no soluciona el problema. El problema del plazo del indagatorio preliminar del procesal está, por el momento, irresuelto. Igualmente, como decíamos, más allá del plazo de un año o dos para la investigación preliminar como plazo máximo, a partir de la formalización, en los hechos lo que ocurre es que directamente la investigación preliminar se realiza en la etapa preprocesal en la mayoría de los casos. Ya les decía algo respecto del relacionamiento de la Fiscalía con la policía, que en nuestro caso, en la experiencia personal, en donde me toca desarrollar funciones, la relación es buena, inclusive tenemos instancias de encuentro donde se comparte y se discuten criterios y se trata de alguna forma de salvar algunos obstáculos que van surgiendo, y en definitiva, pero eso no ocurre de igual manera en todo el país. En otros países, en otros departamentos, de nuestro país, quizás tenemos algunas noticias de que la relación entre Fiscalía y Policía no está suficientemente aceitada como debería ser, como para cumplir eficazmente la función que le corresponde a cada parte, o a cada una de las partes. Entonces, al cabo de esa investigación preliminar, decíamos que el fiscal puede resolver, la Fiscalía puede resolver, o dar por terminada la investigación porque no ha reunido los elementos suficientes, o solicitar la audiencia de formalización. Si esa audiencia de formalización, si la persona, en caso de que la persona estuviera detenida, y esto aquí yo no he hecho mucha mención, pero ustedes lo están viendo allí, recibe la noticia criminis, no podrá durar más de un año, ya lo hablábamos ya, prorrogable a 2 a partir de la formalización, en el indagatorio preliminar. En caso de que la persona estuviera detenida, esto es importante, en caso de que la persona estuviera detenida, la solicitud de formalización puede ser verbal y la audiencia debe celebrarse dentro de las 24 horas siguientes. Eso contemplando el artículo 16 de la reglamento constitucional, de tal forma que entonces no puede transcurrir más de 24 horas. O sea que una persona es detenida, supongamos que en flagrancia delictual, el fiscal que atiende el caso inmediatamente se comunica con el juez que esté de turno, le dice que tiene una persona detenida y que va a requerir de una audiencia de formalización que le va a solicitar. Para esto, previamente, ha transcurrido muy rápidamente lo que podría denominarse el indagatorio preliminar. Esto es, se han reunido los elementos suficientes. Se ha interrogado al imputado por su defensor, se ha declarado, ya han pasado los testigos, ya se tiene la prueba pericial si existiera alguna, en fin, o la evidencia, mejor dicho, porque ya estamos en la etapa procesal. Claro. En el caso de flagrancia, claro, está mucho más sencillo, por supuesto, como dice Ivo. Lo concreto entonces es que en la flagrancia se solicita la audiencia de formalización, vía telefónica muchas veces, el juez ya
le manifiesta la hora en la cual se va a realizar la audiencia, y en la Fiscalía redactamos la solicitud de audiencia de formalización. Esa solicitud de audiencia de formalización tiene que tener, entre otros datos, los hechos, la tipificación jurídica, el derecho aplicable, la pena que se va a solicitar, por ejemplo. O sea, en definitiva, todos los datos, y si se va a solicitar una medida cautelar o no. Ahí debe ya decirse en la solicitud de audiencia de formalización. Normalmente lo que ocurre cuando vamos a la audiencia de formalización, lo primero que se solicita es precisamente eso, que el juez admita la formalización de la investigación fiscal seguida contra el señor fulano de tal hasta la fecha o hasta el momento. Lo que hace el juez fundamentalmente en esta instancia es lo que se llama el control de detención, es decir, interroga al imputado cuáles fueron las condiciones. Primero le pregunta a la Fiscalía explica cómo fue detenido, en qué circunstancias, en qué lugar, por quién, y después le interroga al imputado sobre lo mismo. Una vez que está cumplido este control de detención, entonces el juez finalmente admite la formalización de la investigación seguida hasta el momento contra esa persona. Lo que ocurre normalmente es que ya acto seguido, prácticamente en lo que pudiera decirse que es una misma audiencia, si bien es cierto que son dos diferentes, podría establecerse un límite preciso entre la formalización y el acuerdo, por ejemplo, al cual se haya llegado con el imputado y su defensor. Allí viene la aplicación de, puede ser que sea el proceso abreviado, es una de las posibilidades, o algunas de las vías alternativas para la solución del conflicto. Esas vías alternativas son la mediación extraprocesal, la suspensión condicional del proceso o los acuerdos reparatorios. Eso estaría entonces aquí, desde la formalización, ya saldríamos a esas soluciones. Aquí lo que tenemos es el transcurso del juicio en toda su extensión, juicio oral y público, donde tenemos la audiencia de formalización, donde el fiscal acusa o pide sobreseimiento, en un plazo de un año, en principio de lo que hablábamos, 30 días para la contestación de la acusación fiscal. La defensa tiene 30 días para contestar. Luego, 10 días para fijar la audiencia de control de acusación, que es así es donde se sanea de alguna manera el proceso. Y pueden darse, como dice aquí, que la defensa podrá objetar la acusación, o poner excepciones, instar su sobreseimiento o proponer acuerdos probatorios. A partir de allí, de la audiencia de control de acusación, el juez tiene 3 días para el dictado del auto de apertura de juicio, ¿verdad? 3 días y le pasa al fiscal subrogante. Y el fiscal subrogante primero tiene que, en realidad, el fiscal subrogante, perdón, estoy hablando del juez, el juez de juicio. El juez de juicio entonces actúa de apertura de juicio y después tiene 10 días a 3 meses para la fijación de la audiencia de juicio oral, justamente en todo su desarrollo. Audiencia de juicio oral. Se celebrará entre el plazo de 10 días y los 3 meses de que asume el nuevo juez entonces. El juez que va a ser el juez de juicio oral. Y después la sentencia definitiva tiene un plazo no mayor a 15 días para el dictado de la sentencia definitiva. Esto es el desarrollo del juicio en su totalidad. Pero hablábamos recién de las salidas. A partir de la audiencia de formalización, tenemos la posibilidad de la aplicación del proceso abreviado. Esa es una de las salidas que se está utilizando mucho. O la posibilidad de lo que decíamos, las vías alternativas para la solución del conflicto. Mediación interprocesal, suspensión condicional del proceso o acuerdos reparatorios.
En cuanto al proceso abreviado, requiere de algunas particularidades para que pueda aplicarse. Fundamentalmente, lo que exige nuestro código es que se aplicará el proceso abreviado para el juzgamiento de hecho cuya tipificación por el Ministerio Público dé lugar a la aplicación de una pena mínima no superior a 6 años de penitenciaría. Esa es un requisito infranqueable. Será necesario que el imputado además esté en conocimiento de los hechos que se le atribuyen, de los antecedentes de la investigación, que los acepte expresamente y que manifieste su voluntad con la aplicación del proceso abreviado. Esto es una de las funciones fundamentales que cumple el juez en la audiencia. Es decir, para situarnos nuevamente, lo primero que pedimos fue la formalización. Se admitió la formalización. Pasamos entonces, estando en la etapa procesal correspondiente, es decir, desde la audiencia de formalización y hasta el plazo que corre para la acusación, el fiscal puede entonces acordar con el imputado la solución del proceso abreviado, la salida del proceso abreviado. Gracias. Entonces, ese proceso abreviado, ¿cuáles van a ser sus consecuencias? Las consecuencias van a ser que si el imputado acepta la investigación, acepta los antecedentes de la misma y acepta los hechos que se le atribuyen, entonces se llega al acuerdo para el proceso abreviado y allí mismo el fiscal solicita la pena que, en función de esta aceptación por parte del imputado libre y voluntariamente, tendrá como beneficio que la Fiscalía pedirá una pena que puede ser reducida hasta en 1/3 de la que se aplicaría el caso. Este es el beneficio para el imputado. Ese acuerdo es homologado por el juez y en la misma audiencia el juez dicta la sentencia, la que en caso de ser condenatoria no podrá imponer una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público. Al término de esto, el juez interroga a las partes, a la Fiscalía de la Defensa, si consienten la sentencia. Y con ello, la Fiscalía consiente la sentencia, la defensa hace lo suyo, lo mismo, y el imputado tiene la ventaja de que sale de esa audiencia conociendo su pena, en muchos casos ya a punto de por ejemplo, algo que me quedaba por decirles. Esta solución se aplica no solamente para los casos nuevos, sino también para procesos en trámite, de acuerdo a lo que marca el artículo 402.2 de este código. También puede aplicarse para personas que ya están encausadas y que se puede llegar a la aplicación del proceso abreviado con las mismas digamos, los mismos beneficios que le significa, como ya le decíamos anteriormente, en que puede ser reducida la pena que se aplicaría al caso hasta en 1/3. ¿Por qué? Porque la persona aceptó todo lo que es el resultado de la investigación, o en el caso de que fuera procesos en trámite, se comparece en autos, ¿no es cierto?, en el expediente, por escrito, y se solicita audiencia, y en la audiencia ahí exclusivamente se va directamente al acuerdo al que han arribado las partes para la aplicación del proceso abreviado. Y entonces muchas veces una persona que está en prisión, que está privada de su libertad, sale de esa audiencia conociendo ya cuánto le queda por cumplir. A veces es muy poco tiempo y resulta realmente beneficioso también para el encausado en este caso. Ese sería el proceso abreviado. Sobre lo que les decía, las vías alternativas de solución del conflicto, que son la mediación extraprocesal, que básicamente cuando las partes son derivadas a centros de mediación que existen y que están en la órbita del Poder Judicial. En este caso, la Fiscalía se desentiende del asunto y se encargan entonces los medios o centros de mediación, mejor dicho, para establecer la mediación extraprocesal. En este caso debe darse la voluntad expresa del denunciante y del denunciado, ¿verdad?, de la víctima y del denunciado o el presunto autor.
En cuanto a la suspensión condicional del proceso y acuerdo reparatorio, son las otras dos vías de salida. En el caso de la suspensión condicional del proceso, se da un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado, y en el caso de los acuerdos reparatorios, el acuerdo debe ser entre el imputado y la víctima. Y la idea es comentarles justamente respecto al Código del Proceso Penal Uruguayo, que ya hizo una introducción en Eleazar. Vamos a hacer una breve introducción, como está así indicado. Si podemos un poquitito hacia atrás. Una breve introducción, después vamos a decir algunos mecanismos que permiten a la defensa actuar en la indagatoria preliminar, que es justamente esta fase que Eleazar identificó como administrativa. Luego vamos a detenernos justamente en la formalización de la investigación y en ese punto especialmente en la prisión preventiva, que creemos que es algo que puede ser interesante. También vamos a hacer alguna referencia al proceso abreviado y alguna crítica, más allá de lo que les comentó Eleazar, alguna referencia a la vía alternativa a la resolución del conflicto, y esto fundamentalmente porque, como le decía Eleazar, casi que no han habido juicios en el Uruguay. Esto entró en vigencia el 1 de noviembre del año pasado, y la mayoría de los asuntos, claro, algunos todavía no llegaron al estadio de tomar esa decisión, pero la mayoría de los asuntos transitaron por la vía del proceso abreviado, por un lado, o bien por la suspensión condicional del proceso. Y el porcentaje de juicios no está en número, pero es muy bajo, muy bajo. Siempre se postuló de parte de quienes sostienen las bondades del proceso acusatorio que uno de los requisitos imprescindibles para su funcionamiento es que exista un porcentaje muy bajo de juicios, ¿no? Proceso ordinario, acá creo que se llama proceso común, ¿no? Sí. Entonces es imprescindible que exista, sí, es imprescindible que existan pocos juicios. O sea que esa es la idea central. ¿Por qué? Porque el sistema colapsa, o sea, no es posible que se resista todos los asuntos que transiten por esa estructura común o ordinaria. Eso, por un lado, una lógica acusatoria que estamos de acuerdo, pero sin embargo, por lo que ha sucedido hasta el momento en Uruguay, es como que nos fuimos para el otro lado, ¿no? O sea, tenemos prácticamente, no tenemos asuntos en juicio. Eso habría que analizarlo, quizás es por una transición. Después le vamos a pedir la opinión a ustedes, que ustedes tienen más experiencia que nosotros en ese sentido. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Si tienen algún porcentaje de juicios ordinarios, también lo vamos a preguntar también a Erickson en ese sentido. Pero insistimos en esa idea. ¿Por qué? Porque una cosa es que existan medios alternativos o procesos con aceptación de hechos abreviados, que acá creo que tiene otro nombre, ¿no? Pero no puede ser todos los asuntos que transiten por esa vía, porque si no al final vamos a una solución que prácticamente nos quedamos sin proceso, ¿no? En buena medida quizás los propios mecanismos son tan beneficiosos que la defensa opta por ir a un mecanismo alternativo y razona, no me voy a complicar con un proceso que quizás salgo con una consecuencia más gravosa para mi cliente. Y bueno, vamos a anotar algunas cosas en cuanto al proceso ordinario, la contestación de la acusación fiscal, la actuación en la audiencia de control de acusación y en la audiencia de juicio. Con una aclaración de que quizás no va a ser muy sistemático, porque no es que vamos a tratar sobre todas las etapas. Vieron que Leal se detuvo un poco más en la investigación. Yo quizás tome un poco arbitrariamente algunas cuestiones que creemos que pueden ser interesantes, o sea que no vamos a agotar el tema ni nada que se parezca, ¿no? Para plantear un ejemplo, en la audiencia de juicio creemos que no hay tanto para cortarlo, porque hemos hecho una pasantía en Chile, poca la experiencia que hemos tenido compartiendo con Erickson en cuanto a la realidad en los lugares donde se está aplicando el acusatorio en Perú, en Uruguay, en Argentina. La audiencia de juicio es más o menos las mismas claves, entonces tampoco tiene tanto sentido que yo no venga a hablar del alegato de apertura, del alegato de clausura. Me parece que eso no va a sumar mucho. Sí hay algún otro tipo de cuestiones diferentes que se suceden en unas etapas anteriores. Y finalmente, como está establecido así, vamos a ensayar un análisis crítico que en buena medida es algo que hemos conversado con Erickson, pero que vamos a pedir también la opinión de él y de ustedes en ese sentido. O sea, mi idea es que sea en algún sentido participativo, o sea que me gustaría escucharlos a ustedes, ¿no? Más allá de que ustedes vengan a escucharlos a nosotros, me gustaría escucharlos a ustedes, a ver qué nos pueden decir ustedes en cuanto a la realidad del proceso acusatorio con mayor experiencia, que eso me parece que ese intercambio es muy fructífero. Bueno, esto
ya lo dijo Eleazar, el modelo acusatorio predomina en la región. En Uruguay tuvimos durante muchos años un proceso inquisitivo con la gran dificultad central de la confusión de roles, ¿no? Que el juez investigaba y juzgaba, que es algo conceptualmente inadmisible, ¿no? Lo que hace entonces el modelo acusatorio, que domina ampliamente en la región, es justamente esa separación de roles. Algo que ustedes ya lo tienen claro y no nos vamos a detener. Ahí están marcados los antecedentes. El chileno, que, si no me equivoco, debe ser de los sistemas más puros, y vamos a ver por qué, y con algunas notas interesantes cuanto a la oralidad que les voy a comentar luego. Acá también algunas notas que están pintadas en azul, que creemos que se cumplen totalmente en nuestro sistema, el sistema que creó el código. Ahí no sale el color, pero bueno, generalmente hay color. Entonces tiene, por ejemplo, que no hay persecución penal sin acusadores, una de las notas características de un proceso acusatorio, y esto se cumple en nuestro código. En segundo lugar, los poderes del juez están limitados por la actividad de las partes, esto se cumple también. Y de hecho, originariamente en nuestro código el juez podía realizar simplemente preguntas aclaratorias y ampliatorias, y actualmente a partir de 2017 exclusivamente aclaratorias, o sea que se restringió más la función del juez. Igualdad entre acusador y acusado, esto lo pintamos, lo tengo pintado en azul como que se cumple, más allá que en algún punto vamos a ver que quizás no a cabalidad. Libertad del acusado hasta la sentencia definitiva de condena. Esto en el modelo, después vamos a ver la diferencia entre un modelo y un sistema consagrado en un país determinado, que es un esquema de análisis que a nosotros nos ha servido mucho para poder analizar nuestro código. O sea que en la nota del modelo, el modelo abstracto acusatorio, básicamente sustenta esa idea de que el imputado permanece en libertad. Obviamente que el apartamiento vendría a estar dado por las medidas cautelares, no más allá de que las medidas cautelares, como su propio nombre lo dice, no tienen el concepto que tenía antes en nuestro código, por lo menos de anticipo de pena. Ahora directamente está dado por las notas de la función cautelar, en el sentido de asegurar la ejecución de la condena, ¿no? Procedimiento público, publicidad se cumple, oralidad y continuidad de los actos, ahí en principio se cumple, pero nosotros vamos a hacer una crítica en cuanto a que esa oralidad luego no se trasunta en una segunda instancia, que después también vamos a preguntarle quizás durante la charla a Edison a ver cómo es acá el sistema, ¿no? Como a ustedes. Contradictoria en toda su etapa, esto sí se cumple. Libre convicción sobre las pruebas producidas. En este punto no. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sistema de valoración de la prueba? En la sana crítica. El modelo acusatorio, en una de sus características centrales, tiene que tener dos jueces, si ustedes lo tienen muy en claro, ¿no? Un juez de garantías y un juez de juicio. En Uruguay hubo una solución, como decimos nosotros, muy a la uruguaya, ¿no? Que ustedes quizás no lo saben, pero muy a la uruguaya, que decir quizás un poco casera, ¿no? Porque no se estableció, usted es un juez de garantías, Edison va a ser un juez de garantía y va a cumplir exclusivamente la función de garantía, y yo juez de juicio y voy a cumplir exclusivamente la función de juicio, no. ¿Sí? Se estableció que cualquiera de los dos puede entender en garantías, pero quien entiende garantías no va a entender luego en el juicio. Y eso es bastante complejo. De hecho, les comentaba Eleazar el problema que se suscita en ciudades chicas, donde hay pocos jueces, ¿no? O sea que es un problema bastante importante. Pero ¿por qué fue una solución? De todos modos, porque inicialmente nuestro código, que tuvo muchas modificaciones, nuestro código inicialmente ni siquiera establecía la doble magistratura, o sea, directamente el juez era el mismo, que nos alejamos notablemente de un sistema acusatorio. O sea, si queríamos salir del inquisitivo y consagramos un sistema en donde el juez era el mismo, el de las garantías de la investigación, al juez del juicio, bueno, en definitiva estamos cambiando para no cambiar. Entonces llegó esta solución que es como un parche, ¿no? Una solución intermedia, que no es ideal, pero bueno, en definitiva es un avance. Les comentaba Edison que acá sí tiene juez de garantía y juez de juicio, que eso en ese sentido nos gana a ustedes, ¿no? Les pongo a hablar algo de fútbol también. Estamos todos inspirados con el fútbol. Y somos
grandes hinchas de Perú, no es porque estamos acá, pero lo saben. Hay datos de eso, ¿no? Hay mucha confirmación de ello. En cuanto a la indagatoria preliminar y la actuación del defensor en la indagatoria preliminar, vamos a hacer algunas anotaciones, ¿no? La primera, que ya la adelantamos, en cuanto a la distinción entre la investigación administrativa, para llamarla de esa forma, y la que se produce, ahí está, y la que se produce luego de la formalización. En definitiva, luego de la formalización hay un conocimiento claro y cabal por parte de la defensa, y hay un plazo concreto incluso, pero sin embargo, en la investigación administrativa, eso creo que es distinto acá, según lo que me comentaba Erickson, puede suceder que me estén investigando y yo no tenga conocimiento de ello, o sea, quizás no sé que me están investigando, ¿no? Entonces, si a eso le sumo de que tampoco hay un plazo, un límite temporal en cuanto a esa investigación administrativa, creemos que ahí no está del todo cerrado el sistema, ¿no? Después usted le va a preguntar cómo es que funciona aquí. Ya que tenemos un plazo para la formalización, o a partir de la formalización, pero no en la etapa administrativa. Acá hacemos una nubecita como que alguien está pensando, porque creemos que esta es la clave del sistema acusatorio, ¿no? Hay una norma, que el número no importa, pero que establece en nuestro código que la actividad desarrollada en la indagatoria preliminar para reunir medios de prueba que posibiliten la ulterior iniciación del proceso no se integrará en ningún caso a este. O sea que en ningún caso se integra al proceso la actuación administrativa que tiene como finalidad justamente obtener los elementos de convicción para llevar un caso adelante por parte del fiscal, o sea, obtener su convencimiento interno. Esto me parece muy claro, que se repite siempre en cualquier proceso acusatorio. Vamos a ver que hay algún tipo de excepciones que no la vemos con buenos ojos en nuestro código. Capaz que Yazar no está tan de acuerdo conmigo, porque somos amigos, pero bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Dice Ada Pellegrini, que es una procesalista brasileña, que quizá usted la conocen, del Gran Fuste, que falleció hace poco, dicho sea de paso, que este tipo de soluciones legislativas destierra la confusión entre la actividad investigadora y la actividad probatoria. Eso me parece que es muy interesante. Una cosa es la actividad investigadora y otra la actividad probatoria. Esto me parece muy claro, que cualquier alumno de cualquier curso le decía, bueno, perfecto, lo entiendo, lo repetimos, lo insistimos, ¿por qué? Porque tiene que ser la clave del acusatorio. Si yo digo esto, pero después establezco soluciones legislativas, prácticas judiciales, que van en contra de esto, bueno, en definitiva estoy teniendo problemas, ¿no? Vamos a ver si acá hay algún tipo de problema en ese sentido. Nosotros algunos podemos llegar a tener. No le digan a Yazar esto, ¿no? Después hay un debate que se ha producido en cuanto al momento u oportunidad en la que el indagado a través de su defensor tiene acceso a la investigación administrativa esta inicial. Que ahí la norma, al parecer muchas veces hay una diferencia entre la norma y las prácticas, o lo que establece el realismo jurídico, pero lo importante es cómo funciona el derecho, ¿no? Más allá de la importancia de las normas, muchas veces sucede, por lo menos en Uruguay, que hay un divorcio entre la norma y lo que sucede en la realidad. Las normas, que ahí están citadas algunas, les leo simplemente la primera, más que leerle al notable alguna cosa, que dice, y así lo dice la norma, el defensor tiene derecho a tomar conocimiento de todas las actuaciones que se hayan cumplido o que se estén cumpliendo en el proceso desde la indagatoria preliminar. Designar defensor de su confianza libremente desde la primera actuación del Ministerio Público. Yo no puedo dar otra lectura que el imputado y su defensor, o a través de su defensor, desde la primera actuación, tiene participación en la investigación. Luego se ha sostenido por parte de quienes insisten mucho en la idea del modelo acusatorio, y en este punto estuvo Vinda visitando en un congreso en Salto, en nuestra ciudad, que en el norte de Uruguay, se les pasó el dato, si alguien quiere visitar, un poco lejos, pero es linda. ¿Qué dice Vinda? Que no es posible informarle inicialmente a un indagado sobre una investigación. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder investigar prácticamente nada. Esa es la lógica del modelo. Entonces, yo investigo administrativamente y luego que termino de investigar, que es como se está aplicando, le voy a preguntar a Yazar, o no cuando termine de investigar, pero cuando avancé en la investigación, recién ahí le digo, Erickson, venía a declarar como indagado, traete tu abogado, y tenés acceso a la carpeta fiscal que se produjo tal prueba.
Entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque una cosa es que traigan esa solución en el modelo y otra cosa es lo que dice la norma. Vamos a volver sobre este concepto un poquito más adelante. Cualquier cosa que quiera aportar, decímelo o no. Acá también algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que ya lo comentó Eleazar esto, pero cuando no se establece, como no se establece un plazo, yo como indagado o defensor, o a través del defensor, puedo presentarme frente al juez y pedir justamente que se fije un plazo para formalizar y pedir información en cuanto a la investigación. Pero nuevamente estoy en lo mismo, quizás me están investigando y yo no lo sé. Y no hay ningún mecanismo para tomar conocimiento respecto a ello, ¿no? Haré un poco rápido, la prueba anticipada es muy similar a la lógica al civil, imaginen que ustedes la tienen, y en este caso no se vulneraría ese principio por el cual no se integra la actividad de evidencia o las pruebas de cargo. ¿Por qué? Porque es prueba que se produce con la intervención de un juez. O sea, eso me parece que no tiene demasiada particularidad, ¿no? ¿Sí? La relación quizás convenga respecto a lo que vos manifestabas en cuanto... No, para nada. Respecto a lo que vos manifestabas sobre la posibilidad de investigar y de que el investigado todavía no se entere de ello. Por supuesto que sí, con la autorización judicial es una situación distinta, pero pensemos bien lo que marca nuestro código para la investigación, por ejemplo, en tema de venta de drogas, lo que llaman las bocas de venta de drogas, ¿verdad? Se fijan cámaras de videovigilancia, se ubican cámaras de videovigilancia para captar lo que está ocurriendo en esa casa o en ese lugar donde se está vendiendo drogas. Esto, como es en lugar abierto, no requiere autorización judicial. Si fuera en lugares cerrados, sí requiere autorización judicial. Entonces, esa prueba, ahí podríamos poner sobre la mesa la discusión de la efectividad, como dice Winter, de la investigación, si no se frustraría en la medida que nosotros le vamos a avisar previamente al investigado de que le vamos a poner cámaras para ver si usted está vendiendo drogas. Me parece que no vamos a llegar a nada. Entonces, desde el punto de vista de la fiscalía, nosotros le podemos decir eso, de que es un ejemplo muy, muy concreto a los efectos de ilustrar lo que significa a veces una investigación en su inicio, que seguramente digo, tiene sus reparos y también tiene su razón, o sea, puede haber una cuota de razón en cada parte, pero digo, esa instalación de cámaras de videovigilancia que son pruebas fundamentales, pues, o el interrogatorio de interrogar a personas que, como compradores, que salen de ese lugar con la droga que han adquirido y que se los, de alguna forma, se busca su declaración para que ellos efectivamente confirmen que allí fueron a comprar la droga. Esa información, digamos, esas evidencias, esos insumos, se logran sin noticia del indagado, del imputado. Entonces no sé qué solución podríamos tener para conformar también ahí con usted. Yo creo, no solo el azar es un amigo, sino que es muy inteligente. Un ejemplo interesante, yo le diría que habría que modificar la norma, ¿no? Porque la norma dice otra cosa. Puedo estar de acuerdo, de hecho me parece que para determinado tipo de delitos, más especialmente aquellos delitos que hay una organización detrás, yo no le voy a estar revisando el abogado de la banda que en realidad tiene una organización montada, porque no lo voy a agarrar jamás, y ahí estoy de acuerdo quizás con esa lógica. Pero, insisto en lo mismo, habría que modificar la norma, porque la norma le dice y no discrimina desde la primera actuación. Entonces, en buena medida, ahí nuestro código no está dando respaldo a esa lectura, que es una lectura inteligente, que tiene un respaldo en una lógica de los hechos y que por otro lado se la extrae del modelo. Ahí está presentada, pero como ya lo vieron, no lo vamos a tener demasiado. Básicamente, la primera etapa del proceso en sí, ¿no? El indagatorio preliminar está aquí, no integrado como etapa administrativa del proceso. La formalización, que ahí vamos así un poquito más adelante a hablar de las medidas cautelares, la acusación o sobreseimiento, el traslado por 30 días para la contestación de la acusación, que si no escuché mal, no sé, me quedé un poco choqueado, hoy Edison me dijo que eran 7 días para contestar una acusación, y bueno, a mí me parece un poco, ¿no? Porque en definitiva, 30 días a veces hay un problema, porque hay que recoger pruebas, armar toda una estrategia en 30 días, a veces no da tiempo, me imagino en 7 días, o sea, los abogados acá sin duda van a tener que ser mucho más diligentes, ¿no? Que en Uruguay
Eso somos bastante tranquilos. Luego de esta primera etapa, que es bastante común, ¿no? Más allá de que me comentaba Erickson que quizás la audiencia de formalización acá se produce cuando hay medidas cautelares, allá en Uruguay se produce siempre, y yo creo que eso es bueno. La audiencia de control de acusación, acá sí hay un tema que no vamos a detener un minuto porque me parece importante. Esto, más allá del concepto de una audiencia intermedia, ustedes ya lo tienen bastante claro, pero hay una cuestión bien interesante que tiene que ver con la relación entre duplicar actitudes, tanto del fiscal como de la defensa, porque el código dice, por ejemplo, que yo tengo que presentar o ofertar la prueba, o proponer la prueba, al contestar la acusación y el fiscal al acusar. Pero luego, al momento de regular la audiencia de control, esta audiencia intermedia, audiencia de control de acusación, nuevamente repite la norma y dice 10 días son, perfecto, es poco igual. Entonces, ahí lo que se dice es, las partes deberán proponer su prueba. Entonces, ¿qué lectura le doy a eso? O digo directamente, hay que pasar así, mirá. Sí, o digo directamente, la norma está replicada, con una norma espejo que dice lo mismo en los dos lados, y puedo presentar prueba en un momento y en otro, ¿no? O esa es una lectura que a mí me parece más convincente, es, hay preclusión, yo cuando el fiscal cuando acusa tiene que presentar la prueba que utilizar, ya elaboró la teoría del caso, cerró el caso con la acusación, salvo si hay hechos nuevos, lo cerró allí. Yo cuando contesté, cerré mi defensa allí, más allá de un ajuste que pueda realizar en cuanto a la prueba, yo creo que, como decimos en Uruguay, estoy frito. ¿Por qué? ¿Por qué repite la norma? Y ahí es una explicación bastante interesante que a partir de esta charla que estamos generando acá, me la he ido formando, puedo estar equivocado, pero me la he ido formando, es que el fundamento de que se repita es por la lógica esta acusatoria por el cual yo escucho una audiencia o veo una audiencia sobre un tercero y yo tengo que tener idea cuál es el debate, cuál es la prueba que se va a diligenciar. Y no tener la necesidad de ir a consultar los escritos de acusación y contestación de la acusación. No sé si entienden eso, pero en definitiva, por lo menos la lectura, puedo estar equivocado, pero me parece muy coherente, es, o que me convence por decirlo de esa forma, es, precluye la posibilidad de presentar prueba con la demanda y con la acusación, perdón, y con la contestación. Lo que sucede es que en la audiencia contra la acusación se repite, porque por ejemplo, no sé si acá es audio o video, pero al efecto de dejar registro es justamente la prueba a presentar porque el otro es por escrito. Entonces, para que la audiencia sea autosustentable, que es un concepto del proceso acusatorio, yo escuche la audiencia o la vea como público y digo, bueno, sé de lo que están hablando, porque si hay remisión de escritos anteriores no lo puedo seguir. Pero eso no significa de que se abre una nueva puerta para presentar pruebas. Porque, entre otras cosas, se generaría una dinámica que podría afectar la igualdad, porque, en definitiva, si el fiscal presenta pruebas y yo me baso en las pruebas que presentó, es como que yo generé una estrategia, una teoría del caso para enfrentar esa prueba, o teniendo en cuenta esa prueba, y luego me aparece con un libreto diferente, ¿no? Entonces, la verdad que eso es como que no lo logro aceptar, menos en un sistema acusatorio. Que como dicen los maestros, en un sistema acusatorio no hay que inventar demasiado, hay que pensar en un proceso civil. Voy a un proceso civil, y esa es la lógica. Y no puede ser que en un proceso civil yo me enfrente a una audiencia y me aparecen pruebas, ¿no? Entonces no, en definitiva me parece que es un corte allí. Lo mismo en cuanto también a, que está anotado así en la placa, también en cuanto a algún tipo de oposición de excepciones. Yo como defensa lo tengo que poner a contestar la acusación. Si no lo propuse allí a determinada excepción previa, bueno, en definitiva creo, y puedo estar equivocado, pero lo creo así, que no lo voy a poder presentar como defensa a la audiencia de control de acusación. Lo tengo que replicar porque la audiencia es el mismo concepto de que tiene que entenderse la audiencia. Creo que capaz faltó claridad un poco en el código, pero me parece la lectura que me convence en este momento. Bueno, después también ahí se produce el rechazo de prueba, eso creo que no tiene demasiados comentarios. En cuanto a la audiencia de juicio, un poco la idea de que es muy común al resto de los países, ¿no? Hay demasiado para agregar. Sí me parece que quedó bastante corto nuestro código porque no regula, entre otras cosas, el sistema por el cual se interrogan los testigos, por ejemplo. Entonces dice, el juez podrá rechazar las preguntas subjetivas, pero no hace el corte que se hace siempre en el acusatorio en cuanto a interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. Sabido es... 5 minutos. ¿Cómo hago?
En 5 minutos tengo que terminar bastante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, en definitiva, es como un defecto en la regulación. ¿Por qué? Porque no hizo ese tipo de discriminaciones. Ya nuestra doctrina está diciendo que las preguntas subjetivas se admiten en el contrainterrogatorio. O sea que ahí, en definitiva, hay un corte. Vamos a avanzar. Vamos a abreviado, ya lo vieron con el azar. Quiero ir directamente, entonces, considerando que me quedan muy pocos minutos, a la audiencia de formalización, ahí detenernos al tema de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque, en definitiva, hubo una discusión muy interesante en nuestro país, porque el Código, hasta el 2017, tenía un artículo que preveía que se requería semiplena prueba, ¿no? Semiplena prueba, lo decía así, replicando con similares términos una solución de la Constitución que establece que no se puede afectar a la libertad individual si no hay pruebas como para ella. Y entonces, ¿qué sucedió? Se generó como dos lecturas, ¿no? Vamos a avanzar ahí. Una lectura que tiene que ver con la posición esta que sustentó la Fiscalía y que se basa en el modelo acusatorio. Y dice, es un modelo de tipo americano, de la lógica del proceso americano, que se identifica como oralidad argumentativa y lógica acusatoria. ¿Qué es lo que dice? Es que básicamente el fiscal y la defensa argumentan y se basan en argumentos en la audiencia de formalización, y en función de esos argumentos y la indicación o explicitación de medios probatorios, el juez resuelve a ver si se configuran o no los elementos de las medidas cautelares, por supuesto, ¿no? El peligro de la demora y el humo del buen derecho, como ver que tiene una conversión al proceso penal. Y esa lectura se basaba especialmente en el modelo, y insistir en algo que a mí me parece muy interesante, es que no puede decir, a ver, diligenciamiento de prueba previo al juicio, porque estamos haciendo como un antejuicio, estamos haciendo un juicio previo a un juicio que se va a producir luego, y eso en el acusatorio no es posible. Pero desde tiendas procesales se produjo la otra lectura, que era la lectura que hacía reposo en cuanto a la norma constitucional y a la técnica cautelar. Y en ese sentido nosotros escribimos un artículo, que yo después se lo voy a enviar a Erickson, en donde ensayamos algún tipo de argumentos, pero que lo que seguimos a otros autores también en lugar que sostuvieron lo mismo, o sea que en algún sentido copiarnos, ¿no? ¿Qué era lo que decíamos? Que nosotros, si atendíamos a la norma y si atendíamos a la Constitución, hay que producir prueba ahí, nos puede gustar o no. ¿Qué sucede? Nuevamente, la confusión entre modelo y sistema. Yo puedo decir, en el modelo no se produce prueba en las audiencias anteriores al juicio, perfecto. Pero voy y leo el código me dice que había que producir prueba, porque semiplena prueba no es indicación, es una prueba que no es plena, pero es una prueba sumaria. La misma lógica de las cautelares, por otra parte, en civil. En consecuencia, nosotros decíamos que esa distinción entre modelo y sistema es fundamental, porque en nuestro código se debería diligenciar prueba. Y de hecho nosotros un poco en broma decíamos, bueno, si vamos a aplicar todo el modelo, casi que no nos interesaría tener un código en primer lugar, y en segundo lugar tendríamos dónde estaría el jurado, ¿no? Porque si vamos a aplicar todo el modelo, aplicamos todo el modelo y no nos preocupamos tanto por generar un sistema propio. Y por otro lado, el elemento central de esta discusión, ¿cuál es? No el peligro de la demora, que básicamente el peligro de la demora se llama periculum libertatis, ¿no? Los españoles lo identifican de esa forma, o sea, el peligro está en libertad por parte del imputado, ¿no? No tanto en esa fase de la medida cautelar, sino especialmente, y ahí te María porque fui para atrás, en lo que se llama fumus delicto comissi, ¿no? Que es justamente la traducción al humo del buen derecho de civil, que es justamente la probabilidad de que la sentencia que resuelva el objeto principal del proceso penal vaya a ser condenatoria, la probabilidad de que lo vayan a condenar el sujeto que se está investigando o que se disputa en la comisión de un delito. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque yo puedo decir, en definitiva, como fiscal, o puede decir el fiscal, que mi cliente participó en un delito cualquiera. Y yo puedo decir, no, en definitiva, no participó, ese día no estaba ahí, puedo probarlo luego que no estaba ahí. Entonces, en definitiva, ¿qué hace el juez frente a esas circunstancias? El juez, y de esto lo confesaron algunos jueces, que en un caso del artículo hicimos una entrevista a jueces chilenos, que en el caso de ellos no les permiten diligenciar pruebas, igual diligencian pruebas contra leyes. ¿Por qué? Porque frente a esa circunstancia de discusión en cuanto al humo del buen derecho, dicen, bueno, yo no voy a, en este tipo de delito, no voy a aplicar la prisión preventiva a alguien que no sé ni siquiera si tuvo participación en los hechos. Entonces, a partir de allí es que se genera esa producción de prueba.
Entonces tuvieron las lecturas, quienes decían que no se proponía prueba jamás, y quienes sosteníamos que, por lo que decía la norma, había que proponer prueba. ¿Qué es lo que hizo el legislador? Muy a la uruguaya normalmente. Una solución que va hacia el medio. En Uruguay somos muy conciliadores, ¿no? Todo en definitiva, no somos muy radicales, que es una diferencia que nos caracteriza con la Argentina, que la Argentina es todo blanco-negro, todo de morir, ¿no? En definitiva, la solución que previó que de regla se va a estar a la realidad argumentativa, los debates que se producen durante esa audiencia, ¿no? A ver la configuración de los elementos de la medida cautelar, sí o no. Y, por otro lado, excepcionalmente, y acá me parece que está, porque además, yo creo que en todos los casos producir pruebas no tenía sentido, pero en algunos casos sí, ahí está el punto central. Entonces, ¿qué es lo que se estableció? Que de regla va a ser en función de argumentos orales en la audiencia, pero excepcionalmente, si el juez lo considera imprescindible, y esto me parece interesante porque está convalidando una práctica que en Chile se hace en contra de la ley, o sea que acá en definitiva hay una ley que lo habilita al juez cuando lo considera imprescindible, y cuando el abogado lo solicita, el abogado dice no, me opongo a la medida cautelar y solicito se practique prueba, que se reciban tales declaraciones testimoniales que no están en la carpeta fiscal, y el juez, si lo considera imprescindible, pueda recibir la prueba. Hasta ahora creo que no ha pasado, pero en algún caso me parece una válvula muy interesante para respetar la Constitución. En definitiva, lo que sí está mal de esta solución, y acá sí una crítica, es que no dice que se fundará, y ahí corrigieron mal, en base a la realidad argumentativa, dice en base al legajo fiscal. Después nos preguntaron qué les parece a ustedes ahí, pero ahí yo creo que está vulnerando la igualdad, porque ¿por qué en base al legajo fiscal? ¿Por qué no en base a un legajo que lleva a la defensa? O sea, en definitiva, o escuchamos la realidad argumentativa a los dos que debatan en función de argumento y se resuelve, pero nunca en función del legajo. Además está en contra, ¿se acuerdan de aquella burbujita, aquella nube? Va en contra de eso, ¿no? Estamos utilizando, funciona prueba no, indicio o prueba de cargo que se recabó en vía administrativa para una solución de tipo jurisdiccional. Valoración crítica final para terminar, que al final fue un poco rápido. Fue un avance, y un avance notable respecto al antiguo sistema inquisitivo. Siempre comento que muchas veces he venido para Perú, muchas veces, en definitiva Perú, un país que me gusta mucho, he venido muchas veces a hablar generalmente de cuestiones civiles y siempre decía que me da un poco de vergüenza hablar de penal. Cada vez que me hablaban de penal le hablaba de otra cosa, de procesal penal, porque teníamos un sistema inquisitivo que era, la verdad, bastante vergonzoso, ¿no? Por otro lado, hay dudas en cuanto a la oportunidad de participación de la defensa en la indagatoria administrativa. Yo creo que eso hay que corregirlo porque eso hay que buscar una solución legislativa y no que lo solucionen las prácticas. La mención esta de las medidas cautelares, que me parece que necesariamente hay que corregir, y si van a sostener la regla de la realidad argumentativa, que no en base a legajos fiscales, en base a la realidad argumentativa y excepcionalmente la prueba. Creo que me convence bastante esa solución. Después queda a mitad de camino la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad se produce en primera instancia, ¿no? Pero en el momento que consagran una apelación, ahí machacamos la inmediación, porque en definitiva tenemos un tribunal de segunda instancia que va a estar escuchando audios, ¿no? Me lo imagino, ¿no? Escuchando audios para ver qué resuelve, con lo difícil que es seguir una audiencia con ciertas complejidades, ¿no? Entonces, si vamos a hacer ahora, por eso me parece muy sabio el sistema chileno, que no me convencía, pero cuando lo vi me convenció, en donde hay un tribunal, se produce el debate, se reserva únicamente la nulidad como recurso y no la apelación. ¿Por qué? Porque en definitiva, si no, tanto que batallamos con la realidad y con la inmediación, con una segunda instancia, borramos todo, borramos con el codo y escribimos con la mano. Entonces, en definitiva, en buena medida, eso me parece que debería corregirse. Y si, en definitiva, va a haber una segunda instancia, porque en Uruguay somos muy partidarios de la segunda instancia y va a ser difícil sacarla, tendría que firmarse, por lo menos, ¿no? Porque tomaron el audio de Chile, que se creó un sistema llamado Audire, pero ese audio está concebido en Chile, ¿por qué? Porque no hay segunda instancia. Es simplemente para plantear alguna nulidad si tal persona estaba, tal sujeto estaba en la audiencia, o algún otro tipo de cuestión formal, no cuestiones tan relevantes como la apreciación de la prueba. O sea que por lo menos tendría que filmarse, que hoy en día en defensa de costos entre grabar el audio y filmar prácticamente inexistente, ¿no? Acá no sé si se graba, se filma. Audio nomás, y hay segunda instancia. Audio y video, perfecto. 2-0 a Perú. Después lo que comentamos que queda sin plazo la investigación administrativa y la acusación fiscal. Después duplica actitudes en el desarrollo del rito procesal. Ahí me parece que debería aclararse claramente en la norma que la oportunidad es el momento ahí de los actos iniciales de la acusación y la contestación, y luego
decir que deberán manifestarse las pruebas o defensas que se ejercieron, por ejemplo, en la contestación. Yo creo que eso sería una buena técnica legislativa. Después también se podría anotar una asistematicidad general, o sea, nuestro código es difícil de entender, ¿no? No he visto el de ustedes, pero es difícil de entender. De hecho, tuve que hacer un esquema para tratar de agarrar el Código Civil uruguayo, el proceso civil, y uno logra que tiene una línea, ¿no? Este código tuvo tantos parches y modificaciones que es muy difícil de seguir, la verdad, ¿no? Y finalmente, creemos que hay como una amplitud demasiado amplia para el proceso abreviado, por lo que decíamos al comienzo. Una cosa es que existan pocos juicios y otro es que prácticamente no haya juicios. Yo creo que eso no es bueno porque, como dice Tarufo, en parte nos vendieron al Rolls Royce, ¿no? Que es el proceso americano ordinario con todas las garantías, pero en más del 90% de los casos lo que tenemos es un autito, ¿no? Porque es algo de firmar y bueno, y a la cárcel, ¿no? Entonces eso me parece algo muy relevante. Voy a plantear en 3 ejes, creo que no me voy a demorar 5 o 10 minutos. Les voy a recomendar una página web para que puedan descargar lo que les voy a hablar en 5 o 10 minutos quizás, sobre un tema muy puntual. A ver. El año pasado se emitió una sentencia plenaria 1-2017 en materia de lavado de activos. Esta sentencia plenaria estableció lo que se denomina estándares de prueba, que bien mencionaba Ivo a un destacado jurista italiano, Michele Tarufo, y en esta sentencia plenaria se establecen los estándares de prueba en relación a la sospecha y establecen niveles de sospecha. El primer nivel de sospecha para lo que sería una investigación indagatoria, que acá le llamamos investigación preliminar. Lo mínimo que se le exige al Ministerio Público es que exista una sospecha inicial simple. Si uno dice estándares de prueba y lo asocia con el concepto de sospecha inicial simple, si a mí en el Perú me investigan por lavado de activos, y para en el Perú iniciar esas denominadas diligencias preliminares, investigación preliminar o investigación indagatoria, se requiere una disposición fiscal. Y la disposición fiscal, de acuerdo a esta sentencia plenaria, que les puedo explicar brevemente, es una junta de jueces supremos y magistrados de casación para ustedes, donde discutieron un tema y establecieron estos estándares de prueba. Y dijeron, muy bien, el Ministerio Público es el titular de la acción penal en el Perú, artículo 159 de la Constitución, pero toda facultad constitucional tiene límites. Y el límite es que debe existir una sospecha inicial simple. Muy bien. En el Perú, a eso, la Fiscalía le emite una disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares, investigación preliminar, y yo como ciudadano le exijo a la Fiscalía que me diga en qué consiste esta sospecha inicial simple. ¿Por qué toco este caso? Porque quería compartir. Tuve un caso en Ayacucho, una ciudad del centro también de Perú, donde a un cliente mío le inicio diligencias preliminares por lavado de activos. Y yo decía, muy bien, yo lo mínimo que le exijo al Ministerio Público es que me diga cuál es la sospecha inicial simple. Y la sospecha inicial simple para el Ministerio Público era que mi cliente era la pareja sentimental de una persona vinculada a narcotráfico. La sospecha inicial simple era tener una relación sentimental. Así decía literalmente la disposición fiscal. Mi cliente me dice, doctor, ¿es correcto que a mí me investiguen por ser la pareja sentimental de una persona vinculada al narcotráfico? Yo le digo, no. Porque el ser pareja sentimental de otra persona no es un delito. Yo presento una herramienta que he visto que en el Uruguay no existe y que en el Perú sí, que se llama tutela de derechos. ¿Qué significa? Si en una investigación preliminar
se cometen ciertos abusos o arbitrariedades por parte del Ministerio Público en la investigación, la defensa va al juez de garantía, que acá le denominamos juez de investigación preparatoria, y le decimos, señor juez, se están vulnerando derechos procesales o materiales en esta investigación. Yo dije, ante la solicitud de mi cliente, esto no es sospecha. Ser pareja sentimental es una sospecha. Y me dijo, ¿y por qué no es una sospecha? Porque yo consideré que lo mínimo que te tiene que señalar, no probar, el Ministerio Público es decir, señor, yo lo voy a investigar a usted por un delito. ¿Cuál es el delito? Pero no me puedes investigar por ser pareja sentimental de otra persona. Presento la tutela, voy a una audiencia ante un juez de garantía, y el juez de garantías, muy bien, abre la apertura de la audiencia y yo manifiesto. Señor juez, en esta investigación solicito una tutela reparadora porque se está vulnerando un principio constitucional establecido tanto por el Poder Judicial en otro pleno jurisdiccional, como también el propio Tribunal Constitucional estableció que existe un principio que se llama el principio de imputación, principio de necesaria imputación o mínima imputación a nivel de diligencias preliminares. Señor juez, solicito que se repare el agravio en esta investigación y le solicito esto al fiscal, al juez, que puede continuar la investigación porque había un grupo de personas investigadas, pero le solicito que a mi cliente se le excluya de la investigación porque no se ha cumplido mínimamente lo que yo considero una sospecha. La fiscalía dice, no, señora abogada, usted está equivocada, porque el hecho de que una persona sea pareja sentimental de otra y la otra sí tiene elementos de convicción sobre la comisión de un delito, hace que su cliente, por ser pareja sentimental, debe ser investigado. El juez dice lo siguiente: muy bien, escuchadas las partes, se aprecia evidentemente que en este caso existe una relación entre la persona investigada, que es mi patrocinada, con otra persona vinculada al narcotráfico y por ende se le debe continuar con la investigación. Yo apelo dicha decisión y manifiesto lo siguiente. Frente a eso, debo manifestar lo siguiente. Hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se la recomiendo leer, en un caso que se llama Tibi, literalmente como estoy pronunciando, Tibi versus el Ecuador. En esta sentencia de la Corte Interamericana se establece en qué consiste por debido proceso. Y dentro de los elementos que se deben respetar en un debido proceso está el principio de una mínima imputación. El Ministerio Público debe señalar qué delito se me vincula. Cuando se emite la sentencia plenaria 1-2017 en el Perú, habla de estándar de pruebas. Si es un estándar de pruebas, conforme creo que todos podemos sostener, yo diría lo siguiente: para investigar preliminarmente a una persona en el Perú por lavado de activos o por cualquier delito, yo le tendría que exigir al Ministerio Público mínimamente un indicio. Dígame un indicio para investigarme de manera preliminar, porque hablamos de estándar de prueba. La Fiscalía, en la audiencia de la apelación, dice: en el caso planteado, para iniciar diligencias preliminares no es necesario contar con ningún indicio. El Ministerio Público puede investigar a cualquier persona sin que exista ningún indicio, porque los indicios van a aparecer en la investigación preliminar. Perfecto, señor fiscal. Usted dice que no requiere ningún indicio, pero yo le digo, hay un problema. La sentencia plenaria habla de estándar de prueba y un mínimo de prueba es un indicio, y en este caso no hay indicio. Más aún, no hay indicio y ni siquiera hay una mínima imputación, porque usted a mi patrocinada no le ha atribuido, concepto básico de imputación, atribuir a una persona un delito. Usted a mi cliente no le ha atribuido ningún delito.
usted le ha atribuido la condición de pareja sentimental. La semana pasada se resolvió el recurso de apelación. Yo te manifestaba algo. La Fiscalía manifestó unos argumentos, yo manifiesto los argumentos que te estoy dando, y el juez aplica otros argumentos. Me dejó en estado de indefensión total. Lo van a dejar en indefensión total. No se rían mucho. Si hay magistrados, ojo, esto es con todo respeto académico y también con los fiscales. ¿Qué dice la sala de apelaciones? Dice, muy bien, en este acto, y me comprometo, tienen todos mi nombre, me pueden agregar el Facebook y les voy a mandar la resolución. Y hay una página web, paréntesis, que se llama academia.edu. Pueden agregarse, es gratis, academia.edu. Me busca con mi nombre Edison Costa y pueden descargar los artículos que he publicado. Está justamente el artículo que les estoy disertando en 10 minutos. ¿Ya? ¿Qué dice la sala? La sala invoca lo siguiente. Me plantea dos acuerdos plenarios que la Fiscalía no los invocó, ni yo tampoco. ¿Y qué dicen los acuerdos plenarios? Son dos. El acuerdo plenario 2-2010 sobre cuál es el fin de una tutela. La tutela en el Perú tiene dos fines: reparar el daño o, en su defecto, corregir alguna deficiencia, algún error producido en una investigación. Y el acuerdo plenario 4-2012. ¿Qué dice el acuerdo plenario 4-2012? Dice lo siguiente: bajo ninguna circunstancia se puede, a través de una tutela, anular una investigación. Literalmente, anular una investigación. Perfecto. Los magistrados de esta sala de apelaciones dicen lo siguiente: en virtud a lo solicitado por el abogado, ¿y qué solicitaba yo? Que ante la vulneración, en este caso de una mínima imputación que no se estaba cumpliendo, se le excluya a mi cliente de la investigación. Yo no pedía que se anule la investigación. Yo pedía que la investigación continúe con los que están, pero a mi cliente se le saca, porque la Fiscalía ha cumplido con esta sospecha inicial, sí. Y dice lo siguiente, en sus considerandos, dice, muy bien, el Ministerio Público, y lo reproduce en la resolución, el Ministerio Público en audiencia ha reconocido que efectivamente no se le ha imputado ningún delito a la patrocinada de la defensa. Dice literalmente. Cuando yo leí eso dije, gané el caso. Pero después dice lo siguiente: sin embargo, el abogado ha solicitado la exclusión de su patrocinada, lo cual contraviene el acuerdo plenario 4-2012, porque no se puede anular una investigación, y dejando a salvo el derecho del abogado a que solicite la adecuación de la imputación de ser el caso. Al abogado, a mí me recomiendan eso. ¿Ya? Yo digo esto. Pregunta: ¿ustedes creen que en un modelo acusatorio, garantista, yo le tengo que decir al fiscal cómo correctamente me tiene que denunciar? Parece broma, pero me comprometo a enviarles el texto, o en todo caso con Luis, con la institución Fordex, me comprometo a enviarte el material, mejor dicho, la resolución. Y por consiguiente, se confirma declarando infundada la tutela de derechos planteada. Conclusiones y termino. Primero, es correcto que un abogado o que la defensa le diga al fiscal: oiga, acusa, mejor dicho, denúnciame correctamente. No me denuncies por esto, sino denúnciame por otra cosa. La Fiscalía es el titular de la acción penal. La defensa no tiene por qué ayudarle a la Fiscalía a investigar. Porque si yo le ayudo, ¿dónde queda el principio acusatorio?
y pierde el cliente. Y no cobra. 1, 2. Segundo, en materia penal o en un proceso penal, ¿se puede aplicar analogía en contra de una persona investigada? No. El acuerdo plenario dice claramente, está prohibido solicitar anulaciones de investigación. Yo no pedí la anulación de la investigación. Que si investigan los demás que estén, pero mi cliente no. Es lo mismo solicitar la exclusión de un investigado que la nulidad de una investigación. No. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama analogía y mala parte. En un modelo acusatorio garantista, ¿se puede aplicar analogía en contra de una persona investigada? No. Y la tercera, y concluyo, con todo el respeto a los magistrados supremos de la Corte Suprema de Perú, tienen un gran problema de confusión de conceptos procesales. La sospecha, para empezar, no es un estándar de prueba. ¿Qué es la sospecha? La sospecha es un grado de imputación. ¿Es lo mismo prueba que imputación? No. No sé quiénes han redactado la sentencia plenaria, me reservo el derecho a quienes habrán sido, ni quienes han participado. Inclusive, les comento algo, en la sentencia plenaria participaron varios abogados presentando, creo, sus ponencias y todo lo demás. Doctor, ¿y por qué usted no participó? Yo el año pasado, justamente, Ivo es testigo de eso, culminé una maestría y un doctorado en Argentina en procesal. Yo tengo una especialidad que quizás en el Perú poco me la van a comprender. Así como hay civilistas, penalistas y demás, bueno, yo soy procesalista. Y yo tengo muy claros los conceptos procesales. A mí no me puede sorprender estándar de prueba y sospecha. Una cuestión importante para los fiscales. Ustedes van a una audiencia y la defensa les dice a ustedes, mejor dicho, los fiscales dicen esto: la sospecha inicial simple no me exige a mí indicios, ni un indicio falso. ¿Qué dice el rótulo? Estándar de prueba. Yo, defensa, le exijo al fiscal, en virtud de esa sentencia plenaria, que me indique al menos un indicio. Porque así lo dice. Y la imputación de un delito. Y eso es todo.